Hay una frase que dice, defiende la verdad sin importar quién la pise. Y hoy hablaremos de un tema que nos mostrará a hombres que teniendo de adversario a Satanás mismo, presentaron defensa en favor de la verdad. Bienvenidos. Aquí comienza el repaso reflexivo de la lección de Escuela Sabática. Hola amigos, recibe un abrazo mío allí en el lugar donde te encuentres viendo este video. Sin lugar a dudas, cada semana nos une un motivo especial. El motivo de estudiar la Biblia a través de nuestra guía de estudio de la lección de Escuela Sabática. Este trimestre estamos teniendo como apoyo el libro del Gran Conflicto, pero tú debes saber que la base de todo lo que aquí se estudia está en la palabra de Dios. Así que te invito, si eres un defensor de la verdad, si quieres conocer más sobre estos temas, por favor, suscríbete a este canal y comparte con tus hermanos de iglesia, para que ellos también se enteren de estos contenidos que con seguridad serán una bendición para sus vidas. Sin más que decir, vayamos a nuestro repaso reflexivo de esta semana. La Biblia nos habla que hay un pueblo que tendrá el cuidado especial de Dios. Entiéndase bien esto porque no estamos hablando del pueblo judío, de los israelitas, porque después de la muerte de Jesús y el apedreamiento de Esteban, ellos dejan de ser el pueblo de Dios y el evangelio pasa a las manos de los gentiles, o mejor dicho, de todos los que desean escuchar y obedecer el mensaje de salvación, sin importar de qué nacionalidad sean. Ese mensaje de salvación es el que Jesús había predicado con sus obras e incluso con su vida misma. Entonces, cuando vamos a la Biblia, Dios nos dice que este pueblo especial que tiene su cuidado son llamados hijos de Dios, los que obedecen su voz. Y este pueblo será perseguido durante un periodo de tiempo. En Apocalipsis, este periodo de tiempo se llama de dos maneras, 1260 días y 42 meses. Y en Daniel se le llama tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que al final, siguiendo el principio día por año, que también es bíblico, nos da como resultado 1260 años. La pregunta es, ¿1260 años de qué, pastor? Bueno, de dos cosas. Primero, de que la iglesia, llámese así a la estructura religiosa que gobernaba en esos días, que era la iglesia romana, tenga en sus manos el poder que le otorga la bestia, es decir, Satanás, el poder, su trono y su autoridad para perseguir, para torturar, para matar a los que guarden los mandamientos de Dios y no quieran obedecer las enseñanzas diabólicas. Eso está registrado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Pero en este tiempo de 1260 años también sería un tiempo de sustento, de cuidado, de protección de parte de Dios. ¿A quién? A su pueblo, al pueblo de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios. Y ellos tenían pues que ser cuidados en los lugares desérticos o menos habitados. Este evento se cumple y se inicia en el año 538 cuando el Papa Obispo de Roma fue declarado cabeza de la Iglesia. ¿Y qué hizo con este poder? Algo que ahora mismo para ti, para mí, puede sonar muy difícil de entender o de creer. Tan pronto como el papado tuvo ese poder, arrojó a los ostrogodos, que era una tribu que creían doctrinas diferentes de la enseñanza oficial de Roma, y empezó a aplastar a todos los que se negaban a reconocer su poder. Esto incluía a todo tipo de barbaries, delitos, muertes, que te puedas imaginar. Pero uno puede pensar, seguramente la iglesia romana lo que quería era promover la espiritualidad, quería promover el cuidado de la Biblia, la lectura, las reuniones espirituales. No, lo que Roma castigaba era todo lo contrario. Prohibió la Biblia. Se prohibió el culto libre, se sentenció a muerte a los que guardaban el día sábado y en su lugar obligaron a creer
que el obispo de Roma era el único que debería ser honrado, porque por su investidura, según ellos, era un santo, no tenía errores y todo lo que decía era correcto. Ya no podían pedir perdón a Dios, tenían obligado que pedir perdón a los obispos. Se comienza a enseñar que hay una conciencia después de la muerte. ¿Para qué? Para poder colocar a María y a otros santos en un puesto que según ellos merecían adoración, para dejar de adorar a Dios, por supuesto, y para comenzar a adorar santos. Es decir, nada de lo que comenzaron a enseñar era bíblico. Por esa razón, no les convenía que alguien tenga en sus manos la Biblia, y la prohibieron y la sentenciaron. Entonces, hubo una separación de dos tipos de personas: las que, a pesar de saber y conocer la Biblia, seguían y aceptaban el poder papal para no perder, por supuesto, sus casas, sus bienes, sus terrenos, sus amigos, su vida misma, y el grupo que huyó al desierto para tener la protección de Dios, como dice Apocalipsis y Daniel. Ellos huyeron con los registros bíblicos para ser estudiados, aceptados y cumplidos. Básicamente, dos principios: la creencia de la veracidad de la Biblia y el día de reposo establecido por Dios. La pregunta para ti ahora es: ¿qué hubieras hecho tú? ¿Tomar la decisión de aceptar doctrinas falsas para no perder tus propiedades, tu familia, tus amigos y tu vida? ¿O la de guardar fielmente los mandamientos de Dios? En Hechos capítulo 5 versículo 39, si tú puedes leer todo el capítulo sería mejor, encontramos un principio de vida que quiero compartir para ti en esta oportunidad. El principio dice: lo que es de Dios no se puede destruir. Y esta es la base de la historia de los valdenses. Bueno, los valdenses tenían algo que los hacía especiales y al mismo tiempo peligrosos para Roma. Te lo explico de esta manera. Esto especial que ellos tenían era que tenían la Biblia en su idioma. Entonces, les era mucho más fácil tenerla, estudiarla y obedecerla. Y darse cuenta que el poderío romano estaba en contra de lo que la Biblia ya decía. Y esto sabía Roma, por supuesto. Entonces, con mucha más fuerza, comenzaron a perseguir a los valdenses. Los valdenses decían que Roma era la Babilonia de Apocalipsis y no estaban en un error. Denunciaban sus corrupciones, denunciaban los delitos, el amor al dinero, rechazaban el culto a las imágenes, estaban en contra de la idolatría, porque Roma sacó allí la ley número 2 de la ley de Dios para poder adorar imágenes, que la ley de Dios lo prohibía y lo prohíbe hasta ahora. Además, los valdenses, como era de esperarse, estudiosos de la Biblia, no se dejaron engañar por el cambio del sábado al domingo y continuaron guardando el día sábado estipulado por Dios. Sin embargo, los valdenses no solo quisieron la verdad para ellos, sino que comenzaron a idearse maneras y formas de compartir la verdad de la Biblia, no de ellos, por supuesto, de la Biblia, con las demás personas. Porque había personas muy sinceras, como hoy existe en el mundo, que no leen la Biblia y se dejan llevar por la mayoría, por las costumbres, por lo que dice incluso su familia misma, por un líder religioso. Y por amor a ellos, los valdenses, no por odio, no por entrar en un tema de guerra, de discusión, sino por el amor que había en ellos, comenzaron a copiar versículo tras versículo de toda la Biblia. Toda la Biblia. Los jóvenes más capaces fueron enviados a las universidades para dejar en pequeños rollos, en cortos retazos, versículos en lugares escondidos para que alguien con sinceridad pueda leerlos. Y como esta obra y la obra de predicación siempre la acompaña a Dios, pues tuvo muy buenos resultados. Cada vez eran más las personas que se daban cuenta de la realidad, de la verdad. Conocían el tema de salvación
que no debían presentarse delante de un hombre, sino delante solamente de Jesús. Estaban confundidos con todas las mentiras que les había impuesto Roma, con estrategias satánicas. Ahora esta gente estaba tan convencida de la Biblia que incluso eran capaces de ir a la cárcel y morir si de esa manera estaban honrando a su Redentor. Los dirigentes papales vieron todo el peligro que corrían sus propios fines diabólicos e incluso sus fines económicos, que era lo que más les importaba. Y empezaron las famosas cruzadas. Cruzadas en contra del pueblo de Dios. Se enviaron inquisidores, matones, para seguirles el rastro a los valdenses, destruir sus casas, sus sembríos. El Papa promulga la famosa mula, que en otras palabras era un edicto, y este edicto decía que todos los que querían podían unirse a la matanza para exterminar a los valdenses. Y como premio para los que se unían a esta cacería de valdenses, del pueblo que su único delito era tener la Biblia y cumplir lo que decía la Biblia, como recompensa para estos matones, el Papa los liberaba de cualquier juramento que habían hecho. ¿Qué más? Que si mataban a un valdense podían libremente robar cualquier terreno de su preferencia, cualquier casa, y el Papa iba a interceder con Dios para que ese pecado sea perdonado y todos los pecados que cometían en adelante. Toda esta información, querido amigo, es real y fue aceptada por la Iglesia Católica en el 2015, porque no pueden esconder todos los registros históricos. Pero sabes, yo quiero que reflexiones en algo más. El mismo espíritu que crucificó a Jesús, el mismo espíritu que llevó al martirio y a la muerte de los apóstoles, el mismo espíritu que movió al sanguinario Nerón a sacrificar hombres fieles, era el mismo espíritu de ira que perseguía a los valdenses ahora. Dios no podía estar detrás de una iglesia que su fin era acabar con los que leían la Biblia y la obedecían. El que guiaba esta iglesia sanguinaria era el mismo dragón de Apocalipsis, cumpliendo las profecías bíblicas. Pero a pesar de todas las cruzadas, a pesar de toda la inhumana cacería y matanza de los valdenses, este grupo de personas continuó predicando la verdad. Se les perseguía para darles muerte, pero cada día el grupo era más grande y más fuerte. Su sangre derramada en la tierra era una semilla que daba fruto. Recuerda, no es lo que dice la mayoría, no es lo que dicen tus padres, no es lo que dicen tus costumbres, es lo que Dios te dice que hagas en su palabra. Juan Wycliffe casi toda su vida se dedicó a traducir la Biblia al inglés. ¿Pero por qué o para qué? Bueno, por una razón, que él había leído la Biblia y se había encontrado con Dios hablándole a su corazón. Entonces, no podía dejar que ese mensaje quedara solo para él. Entonces, comenzó su trabajo, el gran trabajo de Juan Wycliffe. La historia de Wycliffe es impresionante. Siempre fue un hombre de pensamientos claros, de mucha luz, y al leer la Biblia tenía la suficiente capacidad de ver rápidamente el error. Llegó a ser el capellán del rey en Inglaterra, y en la universidad como estudiante y como docente le respetaban porque nadie tenía la suficiente capacidad de enfrentarse con él y con sus principios bíblicos. Muchos, la mayoría, casi todos estaban en desacuerdo con él, pero sus sustentos teológicos bíblicos estaban a años luz de la pobre mentalidad de los demás que solo se dejaban guiar por falsas doctrinas. En realidad, Juan Wycliffe fue el encargado de desarrollar y cultivar la sana doctrina que daría como fruto la reforma que Lutero afirmó 200 años después. Algo interesante pasa con el
además de todos los intentos de encarcelamiento, de matarlo, de quemarlo en la hoguera, que nunca logró el poder romano, su historia dice que Dios lo llama al descanso antes de que el poder religioso romano lo encarcele o lo mate. Entonces la iglesia romana papal no se quedó contenta con esto. Y 40 años más tarde, Wycliffe, ya sepultado, pero por el odio que lo tenían, lo mandan a desenterrar para quemarlo públicamente, y sus cenizas las echan en un arroyo. Allí es cuando un famoso escritor dice: sus cenizas llevó hasta el río Avon, y el Avon a Severna, y el Severna hasta los mares, y estos al océano. De esta manera, las cenizas de Wycliffe son un emblema de su doctrina que ahora está en todo el mundo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿Qué estás usando para continuar con la predicación de la verdad? ¿Cuál es el miedo que te puede estar deteniendo a cumplir con la voluntad de Dios? Recuerda, Dios requiere de hombres y mujeres valientes que sean fieles en toda circunstancia. Defiende la verdad sin importar quién la pise. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.